¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Qué bueno una vez más poder llegar en este momento al seno de su hogar a través de esta programación de Palabras de Vida. Es un privilegio maravilloso que el Todopoderoso nos brinda y gozamos, amigos, de las bendiciones de nuestro Dios, y esperamos que a través de esta programación Dios le siga bendiciendo. Allí donde usted se encuentra, en el lugar donde Dios le permite estar, queremos que el Todopoderoso le bendiga rica y abundantemente. Palabras de Vida llega a su hogar de lunes a viernes, mis amigos, de 5 a 6 de la tarde. Queremos que Dios y cada uno de nuestros hermanos, el esfuerzo que hacen diariamente es para que su vida sea enriquecida en abundancia. Por eso sé que el toque de Dios puede llegar allí y en cualquier momento. Cuando buscamos su presencia, la bendición de Dios se dejará sentir. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompaña el reverendo Pedro José Coronado, pastor de la Iglesia de la Cumbre y a la vez presbítero de la zona 57. Pastor, qué bueno estar con usted en este momento. Gracias, Pastor Arturo. Un saludo para usted, también para todos nuestros televidentes. Mi saludo cordial para los jóvenes que están allí trabajando detrás de cámaras, Ale Senao y Yair Coronado en la parte de producción. Estamos muy contentos hoy de poder llegar a cada familia del área metropolitana, donde quiera que están viendo la señal de Televisión Ciudadana. Estamos seguros de que en este día Dios tendrá bendición abundante para su vida. Le invitamos para que usted se quede allí, esté atento a todo lo que Dios en este día nos quiere regalar a través de su palabra. Tal vez haya en su corazón algunas inquietudes, algunos interrogantes sin resolver, y a través de la palabra Dios le va a dar respuesta a usted en este hermoso día. Sabe, mi amigo, que cuando buscamos a Dios, Dios se deja sentir. El Señor fue claro y cuando dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas secretas que tú no conoces. Dios va a revelar, Dios va a bendecir cuando le buscamos. En medio de la situación que usted pueda encontrarse, puede estar en un momento de bendición, como puede estar en un momento de prueba. Bien dijo el Señor, busquemos su presencia, seremos bendecidos y es lo mejor que usted y yo podemos hacer, acercarnos al Todopoderoso. Por eso, como siempre, a través de una oración vamos a presentar a Dios esta programación y a la vez la situación, el problema que usted pueda tener, y confiemos que el Todopoderoso puede glorificarse. Pastor. Eterno Dios, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, una vez más, de poderte invocar, Señor, y también interceder a favor de todos nuestros televidentes, hermanos, amigos, Señor, para que tú, que conoces la necesidad que hay en cada corazón, asimismo la suplas, Señor, a través de esta enseñanza de la palabra, a través de esta programación, porque el objetivo, Señor, no es un espacio más televisivo, sino que haya de parte tuya una respuesta, una palabra que edifique, una palabra que bendiga. Señor, permite que en esta tarde, mientras tu palabra se expone, tú operes respaldando de manera especial que haya liberación de la conciencia, pero también tu palabra, como es poderosa, puede haber sanidad en el corazón, sanidad física también. En el nombre de Jesús nuestro Señor pedimos todos estos favores, Padre, creyendo que tú lo harás para honrar tu nombre y tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amigos, llegamos a su hogar gracias a nuestro Dios, pero a la vez al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57. Estamos hablando de las iglesias de Florida Blanca, de igual forma de Girón, hermanos que se han unido y nos hemos unido para llegar a usted a través de esta programación. Y desde luego queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de nuestros hermanos, cada mes a mes, ese esfuerzo que se hace, y sin duda alguna los frutos se dejan ver. Son muchas las almas, las personas que oyen la palabra de Dios, y sin duda alguna ese esfuerzo que usted hace, mi hermano, le ha sido recompensado, Pastor Pedro, y de igual forma le seguirá siendo recompensado. Así es, Pastor Arturo, también al oírlo decir que gracias a Dios y a esos hermanos que sienten la carga por la obra, que tienen la visión de la obra, que han captado, porque esto es una visión, no solamente la visión de ganar almas persona a persona, sino también a través de los medios, y es una bendición. Hoy vale la ocasión para agradecerle también al empresario, a nuestro hermano Alba, Héctor Alba, quien nos ha aportado para el acondicionamiento de este set. Así que si usted, mi querido amigo,
televidente, hermano, está pensando, bueno, en este fin de año voy a poner mi casa bonita, ya sabe a dónde dirigirse. Allí por toda la principal del barrio El Caldas, específicamente ahí frente al asadero El Triángulo, usted puede encontrar el almacén de nuestro hermano Héctor Alba y un almacén de pinturas, acabados, todo lo relacionado con la terminación de la construcción. Para este fin de año, valga la ocasión, vaya allí, a este lugar, y usted encontrará allí todo lo relacionado con el embellecimiento de su casa para este fin de año. Así que agradecimientos de parte de Palabras de Vida para nuestro hermano Héctor Alba, quien nos ha ayudado en la mejora de este set de televisión. Pastor Arturo, es una bendición poder contar con gente esforzada y que han captado la visión para este propósito. Sin duda alguna, mis amigos, muchas gracias, ya como lo ha mencionado el pastor, nuestro hermano Héctor, su familia, sus trabajadores, que Dios les siga bendiciendo y les siga bendiciendo en abundancia. Y a usted, mi hermano, como lo mencionamos mes a mes, que se está esforzando para que este programa llegue a tantas vidas, de verdad que bueno, las iglesias sin duda alguna están siendo y seguirán siendo bendecidas. Todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas para que asistas a oír la palabra de nuestro Dios. Ya les dije, tenemos iglesias en Florida Blanca, de igual forma iglesias en Girón, donde los templos sean abiertos y allí hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, una familia pastoral esperándole con el deseo de estrechar su mano y orar por su necesidad. La invitación no será tan solo para la iglesia de la Cumbre o la iglesia de Florida Blanca, no, mis amigos, la invitación es para todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, pastor. Sí, este fin de semana, Pastor Arturo, tenemos nuestros templos abiertos, específicamente el día domingo a las 9 de la mañana, gran escuela dominical para toda la familia, donde esperamos que usted, amigo, hermano, no se quede en casa. Ven a la casa de Dios a darle gracias al Señor por todo lo que hemos recibido durante esta semana. Recuerde que estamos finalizando semana y queremos verlo en la casa de Dios. Estamos ubicados en la calle 29, número 924, donde lo esperamos. 9 de la mañana, escuela dominical para toda la familia. 5 de la tarde, nuestro gran culto evangelístico, donde oraremos por sanidad, por milagros, por cualquiera de sus peticiones, y estamos seguros, Pastor Arturo, que Dios les responderá, que Dios obrará de acuerdo a la fe que usted tenga, porque recuerde que el Señor le decía a los que lo oían, conforme a tu fe te sea hecho. Así que le esperamos en este fin de semana en la casa de Dios. Los templos están abiertos y vamos, en Florida Centro de igual forma, carrera octava número 339, frente al hospital. Es muy fácil de llegar, amigos, frente al hospital, allí estamos ubicados, y nuestro templo, los cultos principales, reuniones principales, los martes y jueves, 7 de la noche. De igual forma, el domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Queremos pedirle al Señor que le bendiga de una manera muy especial. Cualquier inquietud, llámanos al 699-1508. Nos comunica su problema, su necesidad, y con gusto queremos orar. Pero si usted desea saber qué iglesia queda cerca a su hogar, queremos pues, amigos, darle información, una línea telefónica, Pastor Pedro, donde los hermanos y amigos puedan comunicarse y sepan qué iglesia queda cerca allí en su barrio o cerca a su hogar. Si desea comunicarse, nuestra línea telefónica habilitada acá es el 658-4219, como también podemos dar otra línea 678-4612, donde usted nos puede comunicar y con mucho gusto estaremos orientándole. Si usted se va a ir a la casa de usted fin de semana, pues hombre, comuníquese con nosotros. Repito, 658-4219, y estaremos dando la información qué iglesia le queda más cercana para que asistas a la casa de Dios. Mis amigos, hoy queremos charlar acerca de cuatro preguntas que encontramos en San Mateo capítulo 22, verso 15. Son preguntas muy interesantes, preguntas que le dirigieron al Señor, y a la vez también el Señor no se quedó callado. También tuvo una pregunta para sus oyentes, pero esto será después de estos mensajes. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana, Escuela Bíblica Dominical para toda la familia,
y 5 de la tarde, culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Amigos, cuatro preguntas que encontramos en San Mateo capítulo 22. Parece que fuera el capítulo de las preguntas, mis amigos, porque son 4 preguntas, Pastor Pedro, las que encontramos en este pasaje, y son preguntas muy interesantes, preguntas para estudiar, preguntas que se hicieron, algunas de ellas se hicieron de mala fe, porque la idea de las personas que preguntan era hacer caer al Señor en alguna trampa, tenderle la red al Señor, y claro, tras de todo eso estaba Satanás para que el Señor no cumpliera su propósito, Pastor Pedro. Sí, hay algo importante cuando nosotros estudiamos la palabra y nos damos cuenta de la intención malvada que había en el corazón de algunos personajes que en el tiempo de Jesús se acercaban, pero no se acercaban porque realmente había en ellos una convicción acerca de lo que el Señor enseñaba. No era que estaban cautivados por la enseñanza o motivados por agradar a Dios, sino más bien por tratar de alguna manera de sorprender al Señor, de hacerle de pronto dar una respuesta inadecuada, comprometedora, porque eso es lo que vemos a través de estas preguntas. Sin embargo, el Señor nos permite poder nosotros mirar, como decía el pastor Arturo, que hay gente que va inclusive a los templos a oír nuestros sermones, pero no va porque está motivada por agradar a Dios, sino por oír qué dijo el pastor y por salir a difamar, a torcer las cosas con otra intención malévola, y es lo que vemos a través de estas preguntas que vamos a responder, o que vamos a compartir mejor, porque ya la respuesta la dio el Señor. Vamos a compartir con nuestros televidentes, y de pronto si usted tiene alguna de esas intenciones en su corazón de hacer preguntas o de escribir o hacer alguna otra cosa con doble propósito, y especialmente no para que la palabra de Dios, como dice el apóstol, corre y sea glorificada, sino más bien para contender, pues esperamos que el Señor le dé entendimiento a usted y no se ponga de ese lado. Amigos, no era tan fácil para el Señor la situación. Sabe que la Biblia nos enseña que enemigos del Señor, estas personas, pero muchos de ellos también, entre ellos eran enemigos, tenían conceptos errados, equivocados, conceptos diferentes. La Biblia nos habla de los herodianos, nos habla de los saduceos, nos habla de los fariseos, nos habla de grupos religiosos que entre ellos no se la llevaban. Pero Pastor Pedro, cuando se trató de hacerle daño al Señor, de hacerle mal al Señor Jesucristo, entonces estos grupos sí como pudieron unirse para atacar al Maestro. Pastor, tristemente todo el tiempo, desde el momento en que el Señor ejerce su ministerio, han habido enemigos abiertos y enemigos encubiertos. Abiertos aquellos que directamente iban a contradecir, pero otros encubiertos que iban dentro del mismo cuerpo de personas que asistían allí a oír al Señor para tratar como estos fariseos de sorprenderle, porque ellos eran religiosos, era una de las corrientes fuertes religiosas, los herodianos, los seguidores de Herodes, que estaban más a favor del imperio que del
el mensaje del Señor. Y así los saduceos, que eran, yo diría, escépticos, aunque se camuflaban detrás de un manto religioso, y otros tantos más. Pero qué importante es que al Señor no lo pueden sorprender. Al Señor, siempre que tratan de hacerlo, decir algo en contra de cómo era el emperador, porque es la primera pregunta, ¿verdad? La primera pregunta es con respecto al tributo, con respecto a si era lícito pagar tributo a César o no. ¿Y eso qué quería decir con esto? Que querían echar al Señor en contra del emperador. Pero el Señor no cayó en la trampa que ellos le estaban tendiendo, porque al Señor, Pastor Arturo, ¿quién lo puede sorprender? Por más astuto que se crea, por más verdad inteligente que se crea, nadie puede sorprender al Señor en ningún momento. Mis amigos, la Biblia nos enseña en el pasaje de San Mateo capítulo 22, verso 15, cómo allí se unen los primeros enemigos del Señor, y en este caso se unen los discípulos de los fariseos. Los discípulos de los fariseos se unen con los herodianos. Los fariseos era la religión popular, pertenecían a la religión popular. Allí, mis amigos, los que más tenían pueblo, digámoslo así, pero que económicamente escaseaba en medio del pueblo, digámoslo, que era la religión de estrato 1, estrato 2. Esos eran la religión de los fariseos, amigos, lo que ellos enseñaban, o los que pertenecían a los seguidores de estos grupos, de los fariseos. Ahora, estas personas se unen con los herodianos, y se van a hacerle una pregunta al Señor. Como no podían acerca de cuántas veces acecharon al Señor, quisieron hacerle mal, entonces ahora se van con preguntas, y la primera pregunta que le hacen al Señor, llegan primero, Pastor Pedro, hablando muy bonito del Señor, no llegan hablando mal, no llegan hablando cosas indebidas, sino llegan con una malicia. Y mira lo que dice el texto: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Cómo estas personas, cuando vienen a hacerle daño al Señor, vienen con esa malicia. Primero llegan con palabras bonitas, llegan con palabras suaves, con palabras que halagan, pero el Señor, que todo lo conoce, mis amigos, porque casi siempre el que viene a hacer mal, el que va a hacer daño, por lo general siempre llega halagando, hablando de cosas agradables, hablando de los tributos de la persona, o hablando de las cualidades de la persona como tal. Eso es muy parecido como el que va a sacar plata prestada. Casi siempre, por lo general, nunca llega con mal genio, Pastor Pedro. Esas personas por lo general llegan con una sonrisa. Sí, claro, y sobre todo exaltando las virtudes de la persona para de esa manera poder tener como un espacio para que la persona vaya como cediendo espacio para su fin malvado con el cual van, ¿no? Por ejemplo, usted acaba de decir que la persona que va a prestar, primero que todo, saluda muy cortésmente, segundo, exalta la generosidad y la buena voluntad de la persona, sus cualidades de servicio a la gente, y luego viene el lance. Eso fue lo que hicieron precisamente estos encubiertos y maliciosos y perversos, porque ahí se deja ver toda la malicia. Llegan exaltando las virtudes, las cualidades del Señor, diciéndole que era un hombre que amaba la verdad y que proclamaba el camino de Dios, pero ellos no estaban interesados en esa verdad que él proclamaba, tampoco estaban interesados en el camino del Señor. Lo que ellos querían era tenderle una red, una trampa al Señor, sorprenderlo, pero tampoco lo lograron. Eso es lo más importante. Ojalá que Dios nos dé discernimiento, Pastor Arturo, porque puede suceder lo mismo hoy. Puede llegarnos a la iglesia gente que viene a halagar el ministerio, que decir qué bonita está la iglesia, qué bonito enseña usted, para así ir como entrando en confianza, y después, para que no como se dice alguien, uno no desconfíe, no sospeche nada, luego tirar su lance con el cual vienen a la iglesia. De ahí que sin duda alguna hay que tener cuidado en esta área, y como el pastor lo ha mencionado, en lo que tiene que ver con la iglesia, lo que tiene que ver con lo ministerial, pero también con lo que tiene que ver con lo personal. Ese muchacho que a toda hora le está echando flores y que quiere conquistarla y que está buscando la confianza hasta que logra su objetivo. Llegan con palabras bonitas, llegan con mucho halago, pero la intención, amigos, amigas, la intención es mala, pastor. Sí, viene en este momento a mi mente un caso que yo viví personalmente cuando estuve predicando en un sector de Zona Roja. Un profesor, yo lo conocí como un profesor de escuela,
Y el hombre me dijo, no, pastor, pues si usted, ya que está haciendo una bonita labor, como es ayudar sobre todo a la juventud, a tomar el camino que debe tomar, me gustaría que fuera a la escuela. Y eso al principio parecía muy bonito. Vaya a la escuela y comparte con los muchachos, a mí me agradaría oírlo. Y yo dije, bueno, una puerta que se está abriendo, una bendición. Pero óigame bien, después así se fue tomando confianza el hombre, hasta que un día fue a la iglesia, yo lo invité a la iglesia, inclusive fue y hizo profesión de fe, y uno se contento porque un profesor se convirtió, mire qué bueno, pero la intención era otra, era un agente encubierto de la subversión. Y llegó allí, iba a los cultos, observaba todo, escuchaba qué decíamos nosotros, si hablábamos en favor o en contra de ellos, en fin, inclusive tomaron fotos, todo esto después esas fotos fueron a parar por allá en otro sector, como es en el Arauca, por todos los lugares, y le preguntaron a un hermano, ¿usted distingue este pastor? ¿Usted distingue esta congregación? Gerardo, el hermano, la sorpresa, es el pastor Pedro de Puerto Santander. Son los hermanos, allá está mi mamá, está mi padrastro, están los hermanos que yo conozco. Y después comenzó poco a poco a hacerme preguntas cauciosas. ¿Usted qué dice de tal cosa? ¿Usted qué dice de tal otra? Y entonces yo comencé a orarle a Dios. ¿Y esto por qué me pregunta? Porque uno debe ser muy cuidadoso, inclusive con lo que dice desde el púlpito, porque hay gente que está allí sentada en los bancos, pero que no va a oír realmente la palabra para vivirla, sino que van como estos fariseos y herodianos, a ver en qué usted falla para tener base. Inclusive estarán grabando, como pasó allí en el caso, yo me di cuenta que tomaban fotos y las tenían allí, a ver en qué nosotros fallábamos para luego venir a tomar represalias. Eso era lo que estaban haciendo allí justamente, pero después, Pastor Arturo, ¿cómo lo descubrí? Cuando comenzó a hacerme preguntas, y le digo, ¿y por qué me pregunta? Porque usted que dice que tal cosa, yo le dije, mire, yo no puedo hablar abiertamente de esos grupos porque uno no los conozco. Yo lo único que sé es que son personas que de alguna manera, según ellos, están luchando por una causa justa, pero que están exponiendo sus vidas y se pueden morir, y si están en pecado se pierden. Y empecé a hablarle de los soldados, empecé a hablarle y decirle, cada son almas que necesitan de Dios, todos, para mí no hay que este o aquel, y Dios me dio sabiduría cómo responderle, y no logró su objetivo, porque era a ver si yo estaba en contra o a favor de ellos para luego tomar represalias. Eso justamente es lo que hace mucha gente, Pastor Arturo, y uno debe ser muy cuidadoso con respecto a esas preguntas y mirar con mucha atención qué intención hay detrás de esas preguntas que hace la gente, si es de verdad que quiere saber o tiene otro fin. Sin duda alguna, por eso mi amigo el Señor sabía y conocía esto de tal manera que cuando Él ve que estas personas se acercan, le recuerdo, los discípulos de los fariseos con los herodianos unidos, los seguidores de Herodes con los seguidores de los fariseos unidos para hacer caer al Señor, y llegan con esas palabras tan halagadoras. Pero el Señor, que todo lo conoce, mis amigos, primero llega semejante alegría, semejantes palabras, y ahora después va a venir lo otro. Por eso, ¿sabe qué nos dice la Sagrada Escritura? Cuando el Señor, amigos, Él los está oyendo, está prestándoles atención, entonces después que ellos lo halagan, ahora le preguntan, maestro, como usted enseña la verdad, como dice tantas cosas tan bonitas, ¿usted qué cree? ¿Es lícito dar tributo al César, sí o no? ¿Es bueno que le paguemos el tributo al César, que le demos tributo al César? ¿Qué respondes ante esta situación? Amigos, y dice la Biblia que el Señor, conociendo la malicia de ellos, o sea, conociendo la trampa, Él sabía por qué lo estaban halagando, y ahora Él también sabe por qué le están preguntando. Cuando le preguntan al Señor, y le recordamos a los amigos y hermanos que en ese entonces el pueblo hebreo, los israelitas y otras naciones pagaban tributo al César, pagaban tributo a Roma, porque Roma era, Pastor Pedro, la potencia de la época. Sí, era el imperio dominante en aquella época, y ellos a todos, como bien se lo llamaban, vasallos o reyes que dominaban, los hacían sus esclavos, y cuando querían darle ciertas concesiones, entonces le exigían tributo para que tuvieran ciertas libertades y ciertos derechos, pero siempre exigían un impuesto para engrosar prácticamente las arcas del imperio y poder tener más fuerza y más control en todo, porque si tenían el control político, tenían el control militar y tenían el control económico, pues fácilmente podían de verdad dominar todo lo que era su territorio conquistado. Era la única manera de mantenerse en ellos en el poder, digámoslo así claramente, sometiendo a los demás pueblos a pagarles tributo, a trabajar para ellos y a hacer muchas cosas que, aunque ellos no querían hacerlo voluntariamente, pero les tocaba hacerlo
si querían conservar la vida. Entonces era una forma de manipular tanto psicológicamente como militarmente y económicamente a los pueblos dominados. Amigos, y era una pregunta muy importante, la verdad, la que le están diciendo al Señor, le están haciendo al Señor una pregunta muy peligrosa, porque es una pregunta de doble filo. ¿Por qué? Porque, hombre, si el Señor dice que no hay que pagar tributo al César, de inmediato el imperio se le viene al Señor, porque se va a meter el Señor en problemas con el César, se va a meter problemas con el imperio y van a echar mano del Señor. Pero ahora vamos a decir que el Señor diga que sí se le puede dar tributo al César, se le debe pagar el tributo al César. Entonces ahora el problema ya no va a ser con el César, sino va a ser con el pueblo. Y entonces el pueblo se le va a venir al Señor. O sea, él no podía decir ni un sí, ni debía decir un no. Era una pregunta, amigos, bien preparada. Estas personas se sentaron, como decimos, a preparar esta pregunta. ¿Qué pregunta le vamos a hacer a Jesús? Y una de dos, si responde sí, se mete en problemas, y si responde no, Pastor Pedro, también se mete en problemas. Siempre por lo general, Pastor Arturo, estas personas que van con esa intención se han sentado, como dicen, a analizar todo, a calcular todo, para poder tratar de sorprender, pero lo importante aquí es que el Señor no se deja sorprender. Le estaba comentando de ese profesor, cómo lo descubrí. Más adelante que hubo una revuelta allí, lo vi en un carro de estos haciendo arengas y echando en contra. Yo dije, ya sé quién es el tipo, ¿por qué me preguntaba esto? Pero también después de eso lo abordé y le dije, ¿usted qué busca con nosotros? ¿Cuál es su intención? No sea perverso. Usted fue a aparentar allá que se convertía a Cristo, le dije, y no lo es, está buscando es una caída, buscando poner en juego mi cabeza, pero no lo conseguiste. Así que de manera, pastor, que eso era lo que estaban haciendo estos perversos, poniendo en juego el ministerio del Señor, poniendo en juego su vida, porque ellos le tenían envidia, ellos no podían, soportar que el Señor, con un mensaje como era tan transparente y tan cautivador, llevara a mucho pueblo tras sí, y ellos cada día fueran perdiendo en su religiosidad vacía seguidores. Eso era la intención por la cual los llevaba o a echar en contra al Señor de César o a echarlo en contra del pueblo, y no lo lograron. Mis amigos, si la pregunta fue bien pensada, les cuento que la respuesta del Señor fue muy maravillosa, fue muy especial, de tal manera que el Señor esa respuesta no lo metió en problemas, y al contrario, los discípulos de los fariseos y los herodianos quedaron en vergüenza. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Mis amigos, cuatro preguntas que encontramos en Mateo capítulo 22, el verso 15. La primera pregunta acerca de la cuestión del tributo que encontramos allí, mis amigos, hecha por los discípulos de los fariseos y unidos con los herodianos, los seguidores de Herodes. Vienen al Señor a preguntarle acerca de la importancia de que si hay que dar tributo al César, sí o no. Y entonces, Pastor Pedro, es cuando el Señor le dice a estas personas que le alcanzaran una moneda, y entonces el Señor pregunta de quién es esta inscripción, y ellos dicen del César. Y después que ellos dicen que es del César, entonces sabia respuesta del maestro: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sí, pero antes, pastor, me llama la atención que antes del Señor darle la respuesta, ya él había detectado la hipocresía que los caracterizaba a ellos, la astucia, porque toda persona astuta es hipócrita, es una persona que va con doble intención. Como dije, que no van a los bancos de nuestra iglesia porque quieren aprender de la palabra, porque quieren ser salvos, porque como le dijo el Señor a los mismos fariseos, ¿no? Cuando iban allá que los bautizara, es otro caso que es muy similar, con esa apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo escribiendo a Tito, ¿no? Con esa apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, eso eran los fariseos, personas que supuestamente eran los observadores de la ley, era el grupo religioso más grande que había en ese tiempo. Sin embargo, la maldad que había en ellos era también grande, porque ellos no querían realmente conocer la verdad y conocer acerca de Dios, sino más bien, como dijimos hace un momento, poner al Señor en contra de Herodes, para que Herodes de verdad si él decía que le dieran tributo, entonces se levantaba el pueblo contra Jesús. Pero el Señor le dijo: dele a cada uno lo que le corresponde. Eso se llama justicia, pastor. Lo justo es darle a cada uno lo que le corresponde. Y el Señor dijo: dele a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con eso los dejó totalmente desarmados. Y eso es muy bueno, amigos, que usted, yo y cada uno de nosotros, amigos, tomemos conciencia de poner todo en su lugar, en su debido tiempo. Saber qué tiempo le corresponde a Dios, qué tiempo le corresponde al trabajo, a la familia, así sucesivamente en todas las áreas de nuestra vida. El Señor nunca nos está exigiendo todo para absorbernos y que descuidemos lo demás, no, para nada. Qué bueno, mis amigos, que nosotros de igual forma le dediquemos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora, vamos al verso 23 del mismo capítulo, mis amigos, el mismo capítulo de San Mateo, el verso número 23. Pastor Pedro, me gustaría que por favor diera lectura a este texto. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: di, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Esa es la otra pregunta que le hacen allí al Señor con respecto a la resurrección y con respecto al matrimonio. Amigos, ese mismo día, dice la palabra, o sea, tal parece que estas personas se pusieron de acuerdo, estos grupos se pusieron de acuerdo, y ahora ya no vienen los discípulos de los fariseos, tampoco vienen los herodianos, los seguidores de Herodes, no, ahora viene otro grupo y la Biblia lo llama los saduceos. Los saduceos era un grupo más pequeño que los fariseos, mis amigos, era un grupo más reducido, pero era el grupo a los que pertenecían la gente que poseía o que tenía más dinero, digamos, el estrato 5, 6, estrato 7, eran los que pertenecían a este grupo. Ahora ellos se unen, y cuando ellos se unen, digamos, el grupo como tal, vienen, amigos, de parte de ellos a hacerle una pregunta al Señor, y la pregunta es acerca de un hombre, amigos, de un hombre que se casó, y dice la Biblia que el hombre muere. Y después de que el hombre muere, entonces la mujer, la viuda, se casa con un hermano del difunto, y así sucesivamente hasta 7 veces. Y entonces la pregunta es: cuando vengas en tu reino o en el reino de los cielos, cuando venga el reino, ¿de quién será pues ella mujer si se casó con los 7, Pastor Pedro? Sí, esta es una pregunta doctrinal. La primera es una pregunta, yo diríamos más bien de índole político, de índole administrativo, pero aquí ya viene una pregunta doctrinal y también religiosa.
como ellos, los saduceos, no creían en la resurrección. Ellos esperaban que el Señor dijera, va a ser la esposa del primero, del segundo, qué sé yo, del último, para ellos también poderles sorprender en la parte doctrinal, porque tampoco eran unas personas los que iban a preguntar allí que desconocían lo que la ley decía. Es cierto que según la historia respecto a estos grupos que tenemos, que nos dicen quién eran ellos y qué era lo que realmente ellos creían. Ellos eran incrédulos, escépticos, dije hace un momento, y lo único que esperaban era sorprender doctrinalmente al Señor, que cometiera un error en la doctrina, como hay gente que viene a hacer preguntas a la iglesia respecto a temas doctrinales, y en eso uno debe tener mucho cuidado, a ver con qué fin vienen, si vienen es para recibir información y llevarla a otro lado y distorsionarla, o realmente porque quieren aprender. Esto de enseñar la palabra, Pastor Arturo, es una gran responsabilidad, pero es una bendición desde luego. Cuando nosotros conocemos bien la palabra, cuando nosotros conocemos la condición, porque aquí hay algo más, Pastor Arturo, que yo veo, se une la parte política, se une la parte de los escépticos, se une la parte religiosa para tratar de sorprender al Señor en todos los aspectos, yo diría, de la vida social, pero el Señor no cae en ninguna de sus trampas y eso es lo maravilloso y lo loable para nosotros como seguidores de Cristo. Qué interesante, mis amigos, la respuesta del Señor ante esta situación, ante esta pregunta. Lo primero que le va a decir el Señor a ellos o les dice es: ustedes están errando las escrituras, o sea, están fuera de las escrituras, porque cuando una respuesta no está de acuerdo a las escrituras o una pregunta no está de acuerdo a las escrituras, hombre, uno está errado, la persona como tal está errada. Y a este grupo como tal es lo que el Señor le dice: ustedes están errando las escrituras. Primero porque en el reino de los cielos nadie se va a casar. En el reino de los cielos seremos como los ángeles de Dios. Por eso es que la Biblia aclara, Pastor Pedro, que lo que tiene que ver en el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Sí, desde luego que ya la persona, cuando Cristo venga y levante su iglesia, ya no va a haber allá que van a estar enamorándose, que van a estar allá casándose, que van a estar allá en los placeres terrenales y carnales. No, allá ya va a ser algo totalmente diferente, y eso es lo bonito, porque esta pregunta, como dije, que es doctrinal, aclara para muchos, ¿no? Porque algunos estarán pensando, y allá en el cielo me podré casar otra vez, y allá podré cambiar de esposa, o qué sé yo. O mi esposa seguirá siendo mi esposa, o se conseguirá otro, porque eso hay muchas preguntas, pero aquí el Señor deja por sentado, dando una respuesta contundente, que ya en el cielo, en la eternidad, es totalmente diferente a la vida terrena. Ya allá estaremos solo para adorar a Dios, para servir a Dios, porque para eso nos estamos preparando aquí, viviendo la palabra, para ese momento glorioso en el cual estemos allá por la eternidad. Por eso el Señor, Pastor Pedro, le dice a sus oyentes: allí seremos como los ángeles de Dios. No nos vamos a casar, no vamos a tener ningún problema de los que tenemos aquí en tierra. Sí, los ángeles sencillamente están allá en el cielo para alabar a Dios día y noche, para cumplir inclusive algunas misiones que Dios les encomienda, y la iglesia del Señor, para eso estaremos también, porque dice la Biblia en Efesios que nos ha creado para alabanza de su gloria, es decir, desde el momento en que la iglesia sea levantada o que los muertos en Cristo resuciten, para también subir con la iglesia que va a ser levantada, como el Señor lo prometió, ya no va a haber ninguna relación de este tipo de lo que es aquí abajo. Sí, claro, de hecho, pues nos daremos cuenta que ya va a estar nuestra esposa, nuestra familia, pero ya con otra finalidad, ya no como aquí terrenalmente, sino para estar allá como los ángeles, adorando a Dios, exaltándole por siempre, tributándole honor y gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Mis hijos no serán mis hijos, pastor, mi esposa no será mi esposa, mi suegra no será mi suegra, mis tíos no serán mis tíos. Estaremos allí, claro, de hecho, reconociendo la familia, pero ya dije, no, ya no como núcleo familiar para estar allí, un clancito aparte, sino adorando a Dios todos, porque a eso es que Dios nos quiere llevar al cielo, para que lo adoremos, le tributemos por siempre, honor y gloria a Él. Amigos, esa es la respuesta que el Señor le da a estas personas. Les dice que seremos como los ángeles de Dios, allí no tenemos ningún problema, ninguna dificultad. Ellos estaban errando las escrituras. Qué lamentable es cuando se erra en las escrituras, cuando uno no tiene, mis amigos, el cuidado o el conocimiento necesario de la palabra de nuestro Dios. Pero pasemos a la tercera pregunta, Pastor Pedro. Y la tercera pregunta, ya dice la Biblia que cuando los fariseos se dieron cuenta que el Señor hizo callar a los saduceos, y no tan solo eso,
sabe que los fariseos también se dan cuenta que no les dio resultado unir sus discípulos con los herodianos, entonces ahora se vienen directamente ellos, los fariseos. Y en el versículo, Pastor Pedro 34, allí encontramos la siguiente pregunta. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ese es, pastor, la tercera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Para tratar ahora, como no vieron que pudieron por la doctrina, no vieron por la parte política, ahora se vienen justo por la ley, que era para ellos como lo máximo que tenían en el momento, o mejor, se justificaban o se amparaban detrás de lo máximo, que es la palabra de Dios en todo tiempo, que era la ley para el pueblo en aquellos días, Pastor Arturo. Amigos, es la pregunta que ellos lanzan, y la lanzan siempre con malicia, siempre con la intención, hombre, ya el pastor lo ha mencionado, de hacer caer al Señor, de hacer resbalar al Señor. Hombre, eso es perder el tiempo, hacer caer a Dios. O es como la persona que se pone a defender a Dios. No, Dios, amigos, no necesita que lo defendamos. Él es el Todopoderoso, Él es el soberano y Él se defiende como solo Él puede hacerlo. Mis amigos, ¿sabe que cuando le preguntan al Señor cuál es el primer mandamiento de todos? Dinos, ¿cuál es ese gran mandamiento de la ley? Entonces dice la palabra que el Señor le dio respuesta. Era muy interesante pues, y el Señor le va a la respuesta, y la respuesta está en el verso 37. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, con todo vas a amar al Señor tu Dios. ¿Quieres saber cuál es el gran mandamiento? Amen a Dios, pero ámenlo con todo el corazón, ámenlo con toda el alma, ámenlo con toda la mente, y es más, hay otro evangelio que nos dice: ámenlo con todas las fuerzas. Sí, importante esto, pastor, porque de nada sirve que usted, amigo televidente, hermano que nos está viendo allí en su hogar, y agradecemos por su fiel sintonía, pero de nada sirve que nosotros aparentemos como estos grupos religiosos de pronto ir a un lugar, si no amamos a Dios de corazón, si no vivimos para Él, si nuestra vida se torna solo en apariencias y no de corazón para servir a Dios. Le quiero decir que estamos perdiendo el tiempo, que nos estamos engañando a nosotros mismos como lo estaba haciendo esta gente. Por eso el Señor se la pone bien de frente y le dice: no, de nada le sirve que pertenezcan a un grupo religioso si no aman a Dios, si no guardan sus mandamientos, si no les sirven de verdad, están perdiendo el tiempo. Fue lo que les quiso decir el Señor. Y hay algo más, le dice, hay algo más, Pastor Arturo, y el versículo 38 donde le dice que este es el primero y gran mandamiento, y el segundo, similar a este: amarás a tu prójimo, porque ahí los está confrontando con la malicia que ellos estaban utilizando de una manera muy discreta, demostrándole al Señor que no lo amaban, que creían era el daño para él. Y cuando uno ama a una persona, no busca hacerle daño. La Biblia lo dice claramente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, que el amor no busca lo suyo, no es egoísta, no es, otras tantas palabras que podemos decir allí del amor, pero el Señor con eso los confronta y los deja desarmados. Qué bueno, mis amigos, el Señor les da su respuesta, les dice cuál es el primer mandamiento, y ahora, como si fuera poco, ya el pastor lo ha mencionado, ahora les va a dar lo que nosotros aquí en Santander llamamos la ñapa. ¿Cuál es la ñapa? El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la intención que ustedes traen no es la mejor. Ustedes lo que me quieren hacer es daño, me quieren hacer es mal. Ustedes con eso están errando el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es: amémonos, amemos al prójimo como a sí mismo. Si hay algo bonito, mis amigos, es poder amar al prójimo. Qué triste es, Pastor Pedro, cuando las personas viven llenas de rencor, llenas de odio. Qué difícil es cuando entre los vecinos no se hablan. Es más, qué complicado es cuando hay rencillas y problemas continuos aún dentro de la familia. Sí, dentro de la familia es algo que no es aceptable, y aún más triste, pastor, a veces gente dentro de las mismas iglesias con ese mismo problema, buscando la manera de hacer tropezar a otro, de echarle el agua sucia a otro, de buscar la caída de otro. Eso, o sea, esta palabra realmente, ¿de qué nos sirve a nosotros abrir la bocota y decir: uy, yo amo a Dios, si los hechos están diciendo todo lo contrario? Yo creo que lo mejor es la vida práctica, y es lo que el Señor le dijo a ellos: ¿de qué les sirve ser religiosos si no están cumpliendo lo que la misma ley dice, que hay que amar al prójimo y no hay que codiciar y no hay que hacer unas tantas cosas que no hay tiempo para
enumerarlas, pastor, pero que son importantes. Por eso recuerden, mi amigo, que una acción habla más que 1000 palabras. En vez de decir que usted anda amando y que ama, qué bueno es que podamos demostrarlo, que nuestros hechos digan que realmente estamos primero amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero a la vez también que digan nuestros hechos que amamos al prójimo, así como nosotros también nos amamos. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Cuatro preguntas, mis amigos, preguntas que encontramos en San Mateo capítulo 22, verso 15 en adelante. Ya hemos mirado la pregunta que hacen los herodianos juntamente con los discípulos de los fariseos. Encontramos la segunda pregunta hecha, mis amigos, por los saduceos. La tercera pregunta hecha por los fariseos. Y como ellos están pregunte que pregunten, ahora Pastor Pedro, el versículo 41 nos enseña cómo el Señor ahora aprovecha que los fariseos están unidos y el Señor les lanza la pregunta que él tiene. Sí, dice la palabra del Señor allí, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra o a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David se le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahí viene la pregunta para ellos. Ellos estaban tan interesados en sorprender al Señor con preguntas. Ahora el Señor también viene una contrapregunta, dicen, por ejemplo, allí en los noticieros, en los foros, una contrapregunta para aquellos que estaban tan interesados en sorprender al maestro, Pastor Arturo. Mis amigos, ya hay tres preguntas hechas al Señor por diferentes grupos, tres preguntas con intenciones perversas. Las intenciones de todas las preguntas, por buenas que hubiesen sido, siempre llevaban un fondo malo. Ahora el Señor les va a hacer una pregunta a ellos, y la pregunta es precisamente cuando les dice, bueno, ¿de quién es hijo el Mesías, o de quién es hijo el Cristo? De una vez ellos le preguntan de David. Cuando ellos dicen de David, como ellos no reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, y aún muchos judíos hoy no reconocen que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, hombre, pues ahora el Señor les pregunta, y si el Cristo es hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor? Nosotros miramos el Salmo 110, el verso 1, Pastor Pedro, y precisamente esa cita allí nos enseña de cómo David
está llamando al Mesías, está llamando al Cristo y lo llama Señor. De tal manera que David Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así es, pastor. Salmo 100. 10, verso 1. Sí. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Importante, pastor, esta pregunta que le hace el Señor a ellos, porque en primer lugar, Él quiere ubicarlos. Si ellos están desubicados en cuanto a la ley, a todo lo que la palabra dice respecto al advenimiento del Mesías. Cristo significa ungido en el griego, como Mesías ungido en el hebreo. Él los confronta, ¿no?, con la misma ley, con la misma palabra, para que ellos den una respuesta. Si es que saben, si es que conocen mucho, que no sea una respuesta desacertada, sino una respuesta bien acertada y con base en las Escrituras, porque el Señor no está hablando algo ambiguo, Él está hablándole con base en lo que mismo dice la palabra respecto a la pregunta que les hace. Mis amigos, es una pregunta tal que ellos quedan, como decimos nosotros, sin palabra. No hayan cómo responderle. En otras palabras, van a sorprender al Señor y los sorprendidos son ellos. No hayan qué responder. Y no está hablando con gente ignorante, con gente que no tiene conocimiento. No, es gente que tiene conocimiento de la ley. Es gente que ha estudiado las Sagradas Escrituras, pero no hayan cómo responder. ¿Y sabe por qué no hayan cómo responder? Porque ellos no querían reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando uno no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces uno tiene problemas serios. Y tiene uno problemas serios con Dios, Pastor Pedro. Sí, esa es una de las situaciones que hoy se ve muy a menudo, pastor. Ellos no querían reconocer la autoridad y la divinidad del Señor. Usted acaba de decir hace un momento que los judíos no aceptaron, y la Biblia misma lo dice en Juan, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos no aceptaban la divinidad del Señor, no lo aceptaban como Señor, ellos más bien lo veían era como un impostor. Por eso es que usan esta forma de tratar de sorprenderle para poder tener una base, pero resulta que ellos no pudieron, no lo lograron, y ahora se quedan sin palabras, como dice el versículo último de este pasaje, el 46, y nadie le podía responder palabra, es decir, se quedan bloqueados. Ve que no tienen realmente argumentos sólidos como para poder decir esto es así, porque el Señor les iba seguramente a salir con otros pasajes más de la misma ley, de la Biblia, que hablaba respecto a él, iban a quedar, como decimos vulgarmente, corchados. Amigos, de ahí qué importante es cuando uno acepta, cuando uno recibe y acepta al Señor. Cuando está uno tan lleno de preguntas y va uno al Señor, sin duda alguna uno encuentra respuestas muy claras de parte de Dios para nuestras vidas. Pero cuando una persona dice acercarse a Dios, pero se acerca con mala intención, lo que va a obtener es más confusión, pastor. Sí, lo que Dios quiere realmente de nosotros es que tengamos claridad con respecto a las cosas. Dijimos, pastor, para hacer un resumen, la primera pregunta sobre la parte política y administrativa, la segunda sobre la parte doctrinal, y la tercera también tiene que ver con un concepto personal con respecto a lo establecido por Dios, pero el Señor lo sorprende para que tengamos claridad que no podemos apoyarnos en nuestros propios argumentos o nuestros propios pensamientos, sino en lo que dice la Escritura, que se lo dijo el Señor. Están así porque están errando las Escrituras. Cuando uno erra la Escritura, mi amigo, entonces está uno en problemas serios con el Señor. Pero cuando uno entiende la palabra de Dios, qué mejor sitio que uno para entender la palabra de Dios, que yendo a la casa de Dios precisamente a oír la palabra de nuestro Señor. Por eso este fin de semana les tendemos nuestra invitación a las iglesias del Movimiento Misionero Mundial para que asistas a oír ese mensaje diferente, ese mensaje que cambia, ese mensaje que va a aclarar muchas dudas en su vida. Pastor Pedro, la cumbre. Sí, la invitación este fin de semana, específicamente el domingo 9 de la mañana en nuestra escuela dominical, donde los esperamos a toda la familia. Qué bueno que venga toda la familia a la casa de Dios, a darle gracias por todo lo que Él ha hecho durante la semana, y a las 5 de la tarde nuestro gran culto evangelístico, donde esperamos que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Así que con los brazos abiertos les estamos esperando. Recuerde que la Iglesia de la Cumbre es una iglesia de puertas abiertas. De igual forma, amigos, en Florida Centro, frente al hospital, carrera octava número 339. Le esperamos este domingo, 9 de la mañana, 5 de la tarde. Dios tiene una bendición grande para su vida. Llámanos al 699-1508, nos comunica su problema, su necesidad, y con gusto queremos atenderle. Pastor Pedro, qué bueno haber contado con usted esta tarde.
Igualmente, Pastor Arturo, ha sido para mí un privilegio trabajar con usted en esta programación de Palabras de Vida y deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. De igual forma, muy agradecidos con Jair Coronado allí detrás de cámaras y Alex Henao, que el Señor le siga bendiciendo, y a usted, mi amigo, por estar ahí. Muchas bendiciones y hasta otra oportunidad.